Empoderando familias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión en vivo desde la provincia de Quebec, en Canadá. Soy María del Pilar Fernández, Master Coach con programación neurolingüística y parte del equipo de Mi Pilar de Abundancia, una empresa que se dedica a dar talleres a escuelas, a padres, a jóvenes y también a dar coaching presencial y coaching en línea a cualquier parte del mundo donde lo soliciten para ayudar a las personas a superar situaciones del pasado o del presente. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando de este tema tan bonito como es cómo aumentar la autoestima de los niños. Hoy vamos a dar el tip número 30. Son 30 tips que hemos estado dando. Hoy es el último. Y bueno, de verdad que ha sido un placer estar aquí dando estos tips. Tengo muy buenos comentarios, la gente lo ha apreciado muy bien y eso me da mucho gusto. Y espero que ya lo estén poniendo en práctica. Son tips que funcionan perfectamente. Y bueno, primero vamos a dar la bienvenida a las personas que se conectaron. Broderi Maple, que está aquí. Julie Domínguez, saludos por allá a los niños. Janet Ramírez, saludos a mi ahijado. Ana María Chávez Fernández, qué bueno que estás aquí, un abrazo. A Minerva Fernández también, qué bueno que están aquí, qué gusto. Gracias por sus likes y gracias por sus corazones. Y vamos a iniciar con este tip el día de hoy. Dice: escucha con atención cuando tu hijo te cuente algo. Eso es bien importante. Escucha con atención cuando tu hijo te cuente algo. Sabemos que esta es una parte muy, muy importante que afecta en gran medida la autoestima de los niños. Qué bueno que tenemos por aquí a Natalie, qué bueno. José Arturo Chávez, gracias por estar aquí, qué bueno. Y bueno, tenemos el tip número 30, como decía. Sabemos que saber escuchar a los niños juega un papel muy importante en su autoestima y que cuando los niños tienen baja autoestima no van a lograr sus propósitos y se van a concentrar más en el miedo cuando tengan un proyecto. Yo hablo mucho de proyectos porque a veces cuando los niños tienen cosas a hacer, por más pequeño que sea lo que el niño va a hacer, hay que tomarlo como un proyecto para que él aprenda y registre en su mente lo que es desarrollar un proyecto. Desde un dibujo, desde algo que nosotros podamos considerar algo muy pequeño, vamos a darle importancia a cualquier actividad que haga el niño y hay que considerar un proyecto para bien programarlo. Y bueno, saber escuchar es un arte de verdad. Dicen que hablar es un arte, pero para mí tiene más importancia saber escuchar. Cuando las personas tienen mucha necesidad de que los escuchen, porque la mayoría de las personas tienen más necesidad de ser escuchados que de hablar. Sin embargo, aquí parece un poco de redundancia, pero hablan mucho porque no son escuchados. O sea, y esto es muy es un problema. A veces se les convierte a los padres en un problema, o en las escuelas también, porque los niños nunca dejan de hablar. Siempre están hablando y hablando y hablando, pero es esa necesidad que tienen de ser escuchado lo que hace que hablen más. Y es que a veces no le damos importancia a lo que los niños hablan, porque estamos más concentrados en qué les vamos a contestar. Estamos a veces más concentrados en un juicio. Es como una costumbre a veces de ese sentido de crítica que tenemos o de pensar qué es lo que vamos a responder. Estamos como programados a dar una respuesta antes de escuchar. Entonces, cuando los niños no escuchamos lo que dicen, ellos van a seguir hablando y van a seguir hablando y a veces hasta voltean la cara del adulto y terminamos regañándolos. Entonces, la manera, cuando el niño habla mucho, la manera, la forma que nosotros tenemos de pedirle silencio los afecta. Por supuesto que si lo hacemos de una manera correcta, está perfecto. Pero cuando nosotros utilizamos esa famosa expresión que dice cállate,
es una forma muy ofensiva para el niño. Es una manera muy brusca de hablarle. Cuando nosotros le decimos al niño, cállate, le formamos una gran herida de infancia. De ahí empieza que el niño no se siente importante. De ahí empieza esa herida y esa búsqueda porque alguien lo escuche. Vemos muchos adultos que siempre están buscando que alguien los tome en cuenta, porque tienen una gran herida de infancia. Me gusta hablar de esta parte de lo que las heridas que le hacemos a los niños, porque habemos muchos adultos que ya a esta edad hemos curado muchas de las heridas que venían de la infancia y las pudimos detectar ya de adulto. Y qué bueno que las pudimos detectar. Pero las personas que no han detectado esta herida que tienen desde la infancia, por el comportamiento que los padres han tenido con ellos o simplemente porque no han sabido escucharlos. Entonces, por eso es que menciono y hago mucho énfasis en esta parte de las heridas que le podemos dejar al niño cuando lo rechazamos, cuando no le damos importancia a lo que está hablando. Cuando nosotros le escuchamos lo que el niño dice, es una oportunidad para enseñarlo a conversar, para enseñarlo a escuchar también, para centrarse en un tema. Es una buena oportunidad de enfocarlo en algo. Pero lo más importante, es una oportunidad para descubrir qué lo hace feliz, cuáles son sus gustos, sus preferencias alimentarias, por ejemplo, si es un niño feliz, si es un niño que tiene fe en Dios, si es un niño que tiene valores, si él realmente entiende cuando le explicamos algo. O sea, cuando nosotros nos damos ese tiempo de escuchar a los niños, podemos descubrir muchas cosas. Y no es que cuando los escuchamos los vamos a hacer accesibles a todo lo que él dice, no. Al contrario, cuando escuchamos a los niños es una oportunidad para que el niño también comprenda que a veces no podemos decirle sí a todo lo que pide. Podemos hacer un ambiente de complicidad con el niño, que es muy importante, un ambiente de confianza. Y bueno, tenemos aquí a Alberto Chávez, qué bueno que estás aquí. Tenemos a Araceli, qué bueno Araceli que estás aquí. ¿Qué más tenemos? Dices, gracias por compartir, felicidades por tus transmisiones. Gracias Araceli, qué amable, de verdad. Me encanta estar aquí. Y bueno, repito una vez más el tip del día de hoy. Escucha con atención cuando tu hijo te cuente algo. Y estaba mencionando de esta oportunidad que nosotros tenemos de descubrir muchas cosas en el niño. A veces no conocemos a los niños, no sabemos lo que piensan, no sabemos lo que sienten, y lo que sienten es muy importante. Por más pequeño que veamos a los niños, lo que ellos expresan, vamos a sentir que es importante. No por hacerlo sentir solamente, porque realmente es importante lo que el niño dice. Tratar de entenderle. El niño, cuando no lo escuchamos, se vuelve tímido y piensa que lo que él dice no es importante. Si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, una niña que nunca se le tomó en cuenta o que nunca se le dio importancia a lo que decía, podemos imaginarnos qué pasaría cuando esa niña crezca y empiece a llamar la atención, si es una niña linda, y cuando alguien la tome en cuenta, yo creo que podemos imaginarnos qué es lo que puede pasar. Si alguien la toma en cuenta, ella se va a aferrar a esa persona. Y a veces pasa mucho que hay jóvenes maltratadas, pero simplemente prefieren ser maltratadas, pero que las tomen en cuenta. Entonces, aquí parece un poquito muy fuerte esto que estoy diciendo, pero así es. Así es, porque las heridas de infancia tendemos a repetirlas cuando somos adultos. Y siempre vamos a estar buscando una persona que nos haga repetir las mismas vivencias.
Entonces es bien, bien importante el escuchar a los niños, el descubrir qué piensan y cómo se sienten. Cómo se sienten es lo más importante, qué es lo que tienen dentro de ellos, cuáles son sentimientos. Eso es bien importante de escuchar. Saludos, dice Eli. Saludos, Eli, qué bueno que estás aquí. Y bueno, a mí ayer alguien me preguntaba sobre las heridas de la infancia. Ahorita vamos a comentar eso porque me parece que evidentemente que hay muchas personas que nunca se sintieron valorados. Ayer comentaba, retrocediendo un poquito, sobre los hijos mayores y los hijos más pequeños, que muchas veces se les dice que son pequeñitos y que se les ha quedado esa idea en su cerebro. Y cuando están grandes siempre se van a sentir pequeños para lograr hacer algo y van a creer que no lo merecen. Y esa herida que tienen de falta de merecimiento va a hacer que todo el tiempo estén bloqueando su crecimiento. Entonces, de aquí la importancia de escuchar a los niños. Cuando nosotros los escuchamos, ellos se sienten valorados. Ellos se sienten que realmente merecen ser escuchados, merecen expresarse. Entonces decía, cuando nosotros los escuchamos también, se hace un ambiente de complicidad, un ambiente de confianza. Muchas veces los niños ya no le platican las cosas a los padres porque vienen los regaños, vienen los reclamos, vienen los juicios, entonces se callan muchas cosas. Y a eso se debe que a veces pasan muchas cosas en las escuelas, muchas cosas en los amigos, se unen mejor a otras personas que tal vez no sean pues una buena influencia, pero los escuchan. Y esa necesidad que tiene el niño de ser escuchado hace que se acerque a veces a las personas equivocadas. Y esto es muy, muy bueno tomarlo en cuenta, porque los niños, es como decía mi madre, una expresión, en un abrir y cerrar de ojos ya se hicieron jóvenes. En unos años son unos adolescentes con muchas dudas que si no los escuchamos cuando eran pequeños, van a confiar en la persona equivocada. Entonces, por eso es bien importante que le podamos dar esa confianza al niño para que no se hagan tímidos también. A veces son niños muy tímidos porque el problema aquí es que cuando no los escuchamos, ellos piensan que lo que dicen no es importante. Al contrario, cuando nosotros nos damos ese tiempo, y la verdad que no es de escucharlos todo el día, es cierto que los niños a veces hablan mucho, pero sí es hacer, por ejemplo, la hora de la comida o un tiempo especial dedicado así específicamente al niño, a qué piensa, dedicado a él. Y así el niño también aprende muchas cosas, a esperar su turno, aprende a conversar. Porque cuando nosotros escuchamos a los niños, le damos la oportunidad de expresarse, de adquirir más vocabulario también, que eso es bien importante. El vocabulario le da al niño confianza de hablar en cualquier ambiente. Y porque hay niños que solo saben decir sí, no o no puedo. O sea, es increíble. A veces niños de 3, 4 años no hablan casi nada. Y a veces los niños deben de hablar mucho. Siempre repito que de 0 a 5 años estamos haciendo muchas programaciones en el cerebro del niño. Y a esta edad, de 0 a 5 años, cuando nosotros no los escuchamos, ellos van a guardar en su cerebro por mucho tiempo hasta que en algún momento lo detecten que lo que dicen no es importante. Y esto les origina desde muy pequeños una baja autoestima. Muy baja autoestima, siempre se van a sentir que lo que dicen no es importante. Son niños que siempre van a necesitar que repetir el patrón de alguien que los domine, o sea, van a estar sometidos a otra persona, van a ser dependientes de otras personas y siempre van a buscar apoyo de alguien que los ayude a pedir un aumento de sueldo, o sea, porque no van a saber expresarse. O sea, siempre van a buscar a alguien que les apague esas ganas de hacer algo. Entonces, es bien importante, de verdad, es tan importante saber escuchar a los niños. Y
A veces cuando los adultos, los responsables, los guías de los niños no son capaces de dedicarle un tiempo, podrían acercarlos a personas que, como los abuelos, los padrinos, los tíos, gente que realmente pueda dedicarles un tiempo, pero darles la oportunidad. Es evidente que los adultos están repitiendo patrones. Si un adulto no fue escuchado, no va a escuchar al niño, no tiene esta costumbre. Si para esta persona, cuando intentó expresarse, sus padres no le escucharon, es normal ignorar al niño. Y en su cerebro tiene de que los niños molestan, de que los niños hay que callarlos, de que lo que dicen los niños es tontería, de que no es importante. Pero si nosotros identificamos que fuimos personas que no nos escucharon, que no nos tomaron en cuenta, podemos hacer un cambio. ¿Y cómo hacemos ese cambio? Observando nuestra forma de reaccionar. A veces nos da un poquito de miedo observarnos a nosotros mismos. Pero aquí la invitación que yo les hago es vamos a observarnos sin juicio. Porque no se trata de enjuiciarnos a nosotros mismos, de acusarnos. Se trata de saber cómo reaccionamos, de observarnos de una manera positiva y retroalimentarnos nosotros mismos, evitar los juicios. Y cuando nosotros sabemos cómo estamos reaccionando, nos vamos a dar cuenta, vamos a descubrir muchas cosas. A veces no queremos enfrentarnos a esto. Yo siempre digo, vamos a hacer un viaje a nuestro interior, vamos a regresar a ese pasado y ver de dónde viene esta forma de reaccionar. Ver de dónde viene esta forma de actuar con los niños. ¿Por qué me molesta que los niños a veces hablen tanto? He escuchado muchos padres que dicen, es que de verdad me vuelven loca. Hablan demasiado estos niños. Pero simplemente están repitiendo las mismas palabras que sus padres o que los adultos que lo guiaron tuvieron con ellos. Entonces, vamos a darnos el tiempo de observarnos nosotros mismos, cómo reaccionamos. Y si nosotros como adultos tenemos la oportunidad de escuchar a un niño, no importa quién sea, si es un niño que vemos que tiene la necesidad de ser escuchado, vamos a escucharlos porque vamos a hacer un cambio en ese niño. No importa quién sea, que sea el vecino, que sea, no importa quién sea. Cuando los niños tienen necesidad de ser escuchados, habla con la persona que esté enfrente. Entonces, vamos a tratar de darles un tiempo cada día también, de dedicar un tiempo para ellos y darles ese valor de hacerlos sentir seres humanos importantes, porque son seres humanos importantes, son seres pequeñitos, pero que ya ocupan un lugar muy importante. Y cuando ellos se saben expresar y podemos disfrutar de su vida, de lo que hacen, de lo que piensan, lo que dicen, y lejos de aturdirnos con su voz, podemos disfrutar sus pensamientos, porque los niños son muy lindos, o sea, tienen tanta creatividad, tanta armonía, y cuando los tomamos en cuenta, de verdad que podemos pasar momentos muy bellos con ellos. Y también podemos hacerlos comprender que guardar silencio a veces es necesario. Pero cuando los escuchamos, podemos mostrarle también lo que es el silencio, y ellos lo van a comprender mejor. Y bueno, tenemos aquí a José Antonio, a Blanca Vázquez. Qué bueno que estás aquí, me da mucho gusto. Y estamos, repito una vez, tip número 30, es el último, hemos estado dando varios tips, 30, y hoy es el último. Bueno, es el último de cómo aumentar la autoestima de los niños. Sin embargo, vamos a tomarnos unos días, voy a estar colocando los videos para que vean la repetición, y después tengo otro tema que me encantaría también ofrecer a las personas que trabajan con niños, a las mamis, también los padres. Pues en realidad yo creo que siempre va a haber niños, va a haber un ambiente de niños, y nosotros siempre vamos a tener la oportunidad de ayudarlos. Entonces, pues este tip de hoy me gusta mucho, todos están muy bonitos, todos ayudan, son tips probados con los niños. Y de verdad hoy tenía muchas ganas de hacer una entrevista, pero ya no hubo tiempo, a unos niños que se les aplicaron estos tips y ahorita son unos adolescentes con una muy buena autoestima.
y si tengo la oportunidad vamos a presentar la entrevista aquí para que vean de qué manera estos tips a ellos les ayudaron bastante y cómo tienen tantos proyectos y de verdad que a mí me parece fabuloso. Por eso yo cuando veo a los niños que se le han aplicado todos estos tips y que han funcionado, digo, bueno, ¿por qué no hacer una transmisión en vivo y poder pues darle la información a los padres? Evidentemente que hay mucha información ahorita en internet, pero todos podemos poner un granito de arena y yo estoy haciendo esta parte que me pareció importante hacerlo y a las personas que les sirva de verdad me daría mucho gusto que lo aplicaran y saber si les está funcionando y que lo apliquen, ¿no? Porque más que nada es para aplicarlo. A veces recibimos la información y no la aplicamos, pero si la vamos aplicando, luego se nos va a hacer un hábito y poco a poco vamos a ir ayudando a los niños a aumentar su autoestima. Y bueno, una de las cosas que también me parece importante cuando nosotros escuchamos a los niños, ellos pierden el miedo a la crítica, porque también es algo aquí que cuando ignoramos a los niños, cuando no los escuchamos, ellos piensan que lo que dicen no es importante y siempre van a tener ese miedo a ser criticados. Entonces, a veces es una de las cosas que a nosotros los latinos muchas veces no logramos perfeccionar un idioma porque tenemos miedo a la crítica, no podemos expresarnos, tenemos miedo a equivocarnos. Y eso es otra de las cosas también que les afecta mucho a los niños, que no los escuchemos porque tienen miedo a equivocarse. Si los niños se expresan y se equivocan, no importa, todas las personas podemos equivocarnos y hay que enseñarle a los niños que de los errores se aprende también. Y quitarle ese miedo a la crítica que de verdad a veces no los deja avanzar, no los deja integrarse en la escuela, no los deja avanzar en muchas cosas o socializar. Entonces, porque también el hecho de poder ser escuchados nos da la oportunidad de expresarnos. Entonces, vamos a escuchar a los niños, de verdad, esa es mi invitación el día de hoy. Vamos a tomarnos el tiempo de escucharlos, de hacerles sentir que lo que ellos dicen son importantes, de hacerlos sentir que son personas importantes, que nunca se limiten a expresarse. Si nosotros los adultos no los escuchamos, tal vez cuando ellos se acerquen a alguna persona para que los escuchen, no sea la persona indicada. Y entonces, ¿qué más que los adultos a quienes ellos les tienen confianza, le puedan dar buenos consejos? Y si se equivocan, no hay que criticarlos, no hay que juzgarlos tanto, porque si nosotros como adultos fuimos juzgados, vamos a nosotros a quitarnos todos esos patrones mentales y dejar de criticar al niño y de permitirle más expresarse. Si se equivoca, siempre darle ese mensaje, que el ser humano se equivoca y que de los errores uno aprende. Quitarnos esos juicios, decir, bueno, lo que dices no es importante o todo lo que hablas te equivocas, no importa. O sea, si se equivoca, se equivocó y de esa manera lo vamos a ir corrigiendo. Pero aquí el mensaje es que hacerle ver al niño que lo que él dice es importante, que lo que él piensa es importante, que sus sentimientos son importantes. Entonces, si nosotros le hacemos ver que todo lo que él dice, que todo su ser es importante, él se va a sentir importante y va a ser una persona que va a confiar en él mismo y por lo tanto va a tener una mejor autoestima. Que de eso se trata estos tips, ¿no? De aumentar la autoestima en los niños. Y bueno, no sé si hay por aquí alguna pregunta, contestando la pregunta del día de ayer, me decía, preguntó una persona, ¿cómo curar una herida de infancia? Primeramente, hay que identificar cuál es la herida de infancia. Hay muchas heridas, hay heridas de rechazo, de abandono, hay muchas. Y una de las cosas que más tenemos o más se tiene ya de adultos es el no merecimiento. Entonces, primero hay que identificar cuáles son los problemas, en qué momento yo me limito, en qué momento me bloqueo. Entonces, identificar una herida de infancia lleva un proceso. Evidentemente que ayer la pregunta fue porque estaba yo mencionando lo de los niños pequeños, que a veces no los dejamos hacer las cosas y le decimos siempre que son pequeñitos. Entonces, ahí identificó esta persona que tenía una herida de infancia porque cuando era pequeño
no le permitieron hacer ciertas cosas y al día de hoy le sigue afectando. Entonces, ahí es que podemos identificar las heridas de infancia, pero siempre se pueden curar con procesos. Lo primero es identificarla. Cuando ya tenemos identificado, pues ya tenemos, yo siempre digo, un 50% ganado y después es trabajarla. Pero hay algo bien importante aquí. No podemos seguir viviendo una vida de adulto porque tenemos rencores, porque cuando estábamos pequeños no nos permitieron hacer muchas cosas, porque eso nos aleja de una vida plena, nos aleja de ser felices. Entonces, ¿qué más que conectarnos con el amor? Cuando nosotros nos conectamos con el amor, pues después del amor viene el perdón. Y si nosotros decimos, bueno, es que a mí mis padres me maltrataron, a mí mis padres nunca me escucharon, nunca me dejaron hablar, pues evidentemente fue porque a ellos tampoco les permitieron hablar. Si tu papá, tu mamá o la persona que te guió te maltrató, fue porque ella o él también tenía maltrato y fue la forma en que aprendió. Y no es porque no quieran a sus hijos, evidentemente que no. Simplemente porque es la forma que aprendieron a educar. Pero no podemos seguir con esas heridas de infancia. Tenemos que identificar y perdonar y disculpar y reflexionar que esa herida que tenemos y que ellos nos formaron es porque también ellos fueron educados de esa forma y no tenían otra manera de educarnos más que la que habían aprendido. Entonces es conectarse con el amor, es perdonar, es ir eliminando y trabajando con esa herida que tenemos para que podamos llegar a tener una vida plena. Porque de que nosotros no disculpamos, no perdonamos, seguimos viviendo en esa infelicidad, en ese rencor, en esa ira. Y yo creo que ya es tiempo de enfocarnos en el amor, en la felicidad, en la plenitud. Y bueno, podríamos seguir hablando de este tema que a mí me encanta, todo lo que es la superación personal, todo lo que es desarrollo humano. Y bueno, fue de verdad para mí un placer poder dar estos 30 tips. Hoy tenemos el tip número 30, que es el último de esta serie. Sin embargo, como digo, estoy preparando otro tema muy bonito para darle a las personas que trabajan con niños. Decimos que estos tips son para profesores, abuelos, para todas las personas que están conectadas con niños y que puedan ayudarme a pasar este mensaje y ayudar a los niños para que puedan tener una mejor autoestima. Si los niños tienen mejor autoestima, vamos a tener una sociedad más feliz, una sociedad más plena y hogar más bonito. Porque si los niños son felices, pues eso repercute también en la felicidad de los padres. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Dice un saludo a Alberto Chávez, un saludo ingeniero Ronnie. Bueno, un saludo, no sé quién es el ingeniero Ronnie, pero saludos, imagino que para México. Y bueno, gracias por estar aquí. Les recuerdo que estos videos están siendo colocados en un canal de YouTube que se llama Empoderando Familias. Pueden compartirlo, pueden suscribirse. A partir de mañana voy a estar colocando un video desde el número 1 para que puedan recordar y ponerlo en práctica. Sabemos que cuando nosotros practicamos algo durante 21 días ya se nos hace un hábito. Y entonces voy a estar colocando mientras inicio con la otra serie de transmisiones que voy a hacer también en vivo con otro tema de acuerdo a lo que me han comentado que necesitan los padres. Y bueno, gracias por estar aquí, un placer. Y si quieren que les mande el video ya editado, también pueden mandarme un mensaje al +1 514 515 1783. +1 514 515 1783. En mi Facebook voy a poner el enlace para el canal y también mi teléfono si gustan mandarme un mensaje. Y bueno, nos vemos en la próxima transmisión. Gracias por participar, gracias por estar aquí. Y bueno, bendiciones, nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.